Soy el coronel Wilson Hernán Perdomo Polanco, comandante de la Brigada de Aviación número 33. La operación Catatumbo, desarrollada desde el puesto de mando de la Segunda División, mostrando sus capacidades el Ejército Nacional, en especial con nuestras unidades de la División de Aviación Asalto Aéreo. Tripulaciones altamente entrenadas, calificadas, certificadas para trabajar día y noche en el constante apoyo a nuestras tropas en el área de operaciones. Seguimos en constantes movimientos de personal de acuerdo al ordenado para reforzar y preservar la seguridad del personal del Catatumbo, de esa población civil que en este momento se encuentra buscando el apoyo de nuestro ejército y de las entidades de nuestras fuerzas militares. Bueno, mi nombre es Richard Suárez, hago parte a la dirección del bloque Magdalena Medio. ¿Ustedes por qué decidieron mantenerse en esta lucha armada? Uno, porque miramos que ese proceso era algo fallido. ¿Por qué? Hoy el tiempo nos ha dado la razón. Es que el problema del país no se cuadra firmando un documento. El problema del país no son las armas. El problema del país es la estructura, que el país no tiene estructura, que no hay oportunidades. Si fuera por el presidente Gustavo Petro, ya la paz se hubiera logrado. El problema es que el país tiene 3 poderes, y si esos poderes no quieren la paz, si no le apuestan a la paz, pues va a ser muy difícil. ¿Cómo están ustedes con el narcotráfico? ¿Aún trabajando en eso? No, nosotros nunca hemos trabajado con eso. No. Porque no, nosotros nunca. La coca, ¿quién cultiva la coca? El campesino, la cultiva. Nosotros, ¿qué hacemos? Es cobrar un impuesto por el quilaje del que viene a comprarla. Que puede ser un político, puede ser bueno el que sea, ¿entiendes? Porque la coca no la compra un santo. Ok. ¿Entiendes? Ni el campesino tiene la posibilidad de llevarla para sacarla del país. ¿Por qué las armas, comandante? Lamentable. Pero si no fuera por las armas, nadie nos escucha. Ha sido la garantía. Si hoy no tuviéramos las armas, difícilmente el gobierno estuviera hablando con nosotros. Y son las garantías de que lo poquito que se acuerde, de lo que lleguemos, que se cumpla si hay armas de por medio. Nosotros seguiremos trabajando la mano con las comunidades, ¿entiendes? Que si el gobierno que llegue nos manda operativos a buscarnos, pues toca defendernos. Nos encontramos por aquí refugiados en una loma porque la situación de conflicto entre el ELN y las FARC se agudizó. En este momento mi padre pide a gritos la ayuda de la comunidad internacional, la ayuda de la Cruz Roja. Bueno, hoy estoy muy complacida de tener a un amigo, ex asesor de gobierno por más de 5 años, investigador en políticas sobre seguridad y egresado del William J. Perry sobre Derechos Humanos y Estado de Derecho, Daniel Arias Rivera. Muchas gracias por sacar el ratito para que puedas ampliarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Tania? Buenas tardes y un saludo para ti y para tu audiencia y gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Daniel, hay muchos temas que estuvimos conversando, obviamente en off, que generan mucha preocupación, por supuesto para Colombia, pero para la región. Y es lo que estamos viendo que ocurre en el Catatumbo. Yo quisiera que empeces primero definiendo qué es el Catatumbo, qué pasa con esta zona en específico, porque tiene un contexto geográfico particular y social. Entonces, primero, para que la gente que nos va a ver y nos va a escuchar entienda qué es exactamente el Catatumbo. Claro que sí, para contarle a la audiencia que no es colombiana, la región del Catatumbo está ubicada a mitad de camino entre Bogotá y Caracas, en toda la frontera entre Colombia y Venezuela. Tiene aproximadamente 300.000 habitantes y es una zona que estratégicamente es muy importante para las economías ilegales por estar en este paso de frontera, por ser la primera barrera de retaguardia de protección también para el régimen, y también vemos allá un aumento en los últimos años de los cultivos ilícitos, con unas cifras alarmantes que actualmente podemos hablar de unas 43.000 hectáreas.
en una zona de 5.000 kilómetros cuadrados, y esto se convierte en un botín muy importante que se lo van a disputar muchos actores armados. Y ahorita pues entraremos a analizar cuáles son las tensiones que aquí tienen, pero para decirte que es una zona, por estar también en frontera con una diversidad cultural, allá más que ser colombianos o venezolanos, ellos son del Catatumbo, son de la frontera, y ahorita es noticia de interés internacional por lo que está pasando desde hace algunas semanas. Bueno, ¿y qué es lo que hace que detone esta crisis con tantísimas personas que definitivamente tuvieron que huir de la violencia? ¿Qué es lo que nosotros recibimos? Es la información que llega hacia los otros países, que también yo digo siempre que hay que tener como mucho cuidado con el tipo de información que se recibe, porque pues va a rotar mucha información que no es correcta, pero ¿qué es exactamente lo que hace que detone esta crisis? Sí, bueno, para decirte que el momento en que ocurre esta crisis no es aleatorio, no es accidental que esté ocurriendo justo en este momento. Estamos viendo que hasta el día de hoy, desde hace 2 semanas, ya van 47.000 personas desplazadas en una región que tiene 300.000. Entonces, casi que 1 de cada 6 personas del Catatumbo ha sido desplazada por estos hechos violentos. Es la acción terrorista más escandalosa en Colombia en lo que vamos del siglo XXI, con unos acontecimientos que no se veían desde la época de los paramilitares, con las masacres, con las tomas guerrilleras de municipios, y es una tensión que surge de una disputa entre dos actores que son el Frente 33 de las disidencias de las extintas FARC, grupo que deja las armas al parecer, con los acuerdos de 2016, los que se apartan de esa decisión conforman algunos frentes. Está el Frente 33, que estaba desplegado en esta zona del Catatumbo, y el ELN. El ELN ha venido a ocupar ahorita el lugar que tuvieron antes las FARC como el actor armado más grande en Colombia. Tiene cerca de 6.000 combatientes ahora, y es un grupo con el que el gobierno hasta ese momento tenía unas negociaciones de paz. Una negociación de paz que durante el proceso que se ha visto, pues siempre se ve frustrada por acciones contra la población civil que hacen siempre que el gobierno deba suspender los diálogos. En este caso, para el ELN tenía el objetivo de tomar el control del Catatumbo. Así como te decía, el Frente 33 era el actor predominante en esta zona, y el ELN lanza una ofensiva para asumir todo el control. Y cuando te digo que no es aleatorio es porque estamos a 2 semanas de que el régimen en Venezuela eh, iniciara un nuevo mandato de facto, y el ELN es esa primera línea de retaguardia en la frontera para el régimen. Ellos tienen mucho temor de ser invadidos militarmente, y el punto de entrada sería el Catatumbo. Entonces, por eso vemos al régimen alineado en apoyar y encontrar apoyo en el ELN para asegurar el Catatumbo y así tener una contención desde esa entrada a Venezuela. Bueno, y ahora que señalaste, me quedo yo siempre con las mismas inquietudes cuando en Colombia se habla de paz y de la paz total o de los acuerdos de paz de 2016 o eventualmente estos acuerdos de paz que se están fomentando ahora. Bueno, vienen trabajándolos desde el año pasado, si no me equivoco, pero ¿qué posibilidades reales existen de que lo logre Colombia? O sea, mientras exista cocaína, difícilmente va a existir paz, pero más allá de eso, ¿cómo lo están proyectando ustedes? ¿Cómo lo ven estos diálogos? Y porque, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los que están detrás de estos acuerdos de paz? Hay gente que tiene que ver con el gobierno de Colombia. En algún momento, cuando se habló de los acuerdos de paz en el 2016, ahí hubo obviamente participación de un gobierno como el cubano. O sea, ¿qué se puede esperar para Colombia definitivamente cuando se habla de paz? Y lo otro es que decías al principio que son conflictos que se dan entre las disidencias de lo que se conocía como FARC. Se sigue diciendo ex-FARC. FARC realmente desapareció. Eso es un hecho. Esa es la gran pregunta, si se pueden llamar o no se pueden llamar FARC. El hecho es que son personas que no se acogen a los acuerdos de 2016 y regresan en armas.
Y aquí, pues tú mencionabas el tema de la paz total. La paz total es la política del gobierno actual, del presidente Gustavo Petro. Fue una apuesta muy ambiciosa por abrir negociaciones en paralelo con todos los grupos armados e incluso con organizaciones criminales que no tienen este estatus. Hablamos del ELN, hablamos de las disidencias FARC, pero en las disidencias FARC puedes encontrar que hay disidencias de las disidencias, varios bandos que se abren, incluso con el Clan del Golfo, pero ha habido problemas desde la conceptualización jurídica misma porque no es posible dar el tratamiento de desmovilizar actores que son de organizaciones criminales, entonces deben de someterse, pero las organizaciones no se quieren someter. Y cuando te digo que hay tantas organizaciones es porque el espacio que dejan las FARC, el control territorial que tenían ellos, viene ahora a ser disputado no por uno ni por dos, sino por muchos actores. Entonces ya vemos en Colombia un conflicto que no son las fuerzas del Estado contra actores armados, sino son actores armados que le dicen al Estado, no se preocupe, la disputa no es con usted, la disputa es mía con otros actores por las economías ilícitas que están en disputa. Ya no hay unos grupos con vocación política de llegar al poder, de implementar un régimen comunista como eran las pretensiones de las FARC. Ya simplemente vemos una guerra que es por codicia y por explotar economías ilícitas. Bueno, y ahora que decís eso, de otros actores, ya te iba a consultar, ¿cuáles son los otros actores que están interviniendo en una zona como el Catatumbo y que además están haciendo parte de todas estos mercados ilícitos? El Clan del Golfo está abiertamente participando en todas estas pugnas. Los cárteles mexicanos, ¿cuáles son esas redes ilícitas transnacionales que están operativizando el tráfico internacional de la cocaína y que están también además en otros de los mercados que supongo que tienen que ver con recursos naturales, con la minería ilegal, con la trata, con el tráfico, con todos estos delitos conexos que en todo caso derivan del tráfico internacional de las drogas? Sí, aquí concretamente en el Catatumbo, la principal disputa, los dos actores que se enfrentan son el Frente 33 de las disidencias FARC y el ELN. El Frente 33 había alcanzado cierto grado de aceptación entre la población, lo que le había dado cierta estabilidad en terreno. Después, durante las conversaciones que había de paz total, logran llegar a un acuerdo de no agresión que se rompe ahorita a principios de año y el ELN con la clara convicción de tomar todo el territorio es que ha lanzado esta ofensiva desplazando las personas que te indicaba y asesinando ya las cifras oficiales ya nos acercan en los 100. En esa disputa, que es principalmente por controlar este territorio que tiene, te decía, 43.000 hectáreas de coca, estos cultivos anteriormente eran un activo de los carteles mexicanos, concretamente el cartel de Sinaloa era quien se financiaba de esta economía. Sin embargo, el año pasado ellos pues se molestaron por una situación que había allí y es que la pasta de coca la estaban rindiendo, la estaban ligando con otras sustancias, lo que le reducía su pureza y su calidad. Entonces, pues finalmente pues decidieron desistir de seguir explotando allí estos cultivos en esa zona y llegan, es el cartel de los soles, que invierte unos recursos para hacerse con el control y para darle al ELN esta potestad de ser el actor dominante en el territorio. Entonces allí pues vemos que cuando te digo que no es accidental es porque hay lo que pasa en el Catatumbo impacta en el resto de Colombia, pero también lo que pasa al otro lado de la frontera está pendiente de la disputa del Catatumbo y a su vez pues todas estas redes de tráfico de cocaína están atentos a lo que produce el Catatumbo, que es pues son volúmenes considerables. Bueno, y ahora también que mencionas esto, el rol de Diosdado Cabello haciendo manifestaciones públicas de mantenerse en la zona, e incluso el mismo Maduro había dicho públicamente que iban a estar en el lugar. Entonces, todos igual nos impresionamos muchísimo porque se trata de un territorio que es colombiano. ¿Cuál es el rol que están jugando Diosdado Cabello y Maduro en todo este conflicto? Pues ellos le apuestan
a que el ELN sea su protector en la frontera. El ELN ya es una guerrilla binacional, desafortunadamente hace presencia en municipios colombianos y también venezolanos del otro lado de la frontera. Para lograr esta salvaje arremetida en el Catatumbo, debieron traer los hombres que tenían en el departamento de Arauca, que es más al sur, en la región de los Llanos, en Venezuela y en Colombia, y pues para llevarlos desde Arauca hasta el Catatumbo debieron pasar por territorio venezolano y por allí hicieron el ingreso. Entonces allí vemos que el régimen, pues consiente estos desplazamientos, tiene estas relaciones con ellos para beneficiarse, y a Diosdado Cabello lo vimos en noticias la semana anterior, muy activo desde la frontera, recibiendo desplazados porque, pues como te digo, llegan, unos van a Cúcuta, otros cruzan la frontera porque allí, pues más que ser colombianos o venezolanos, son del Catatumbo y de la frontera. Entonces, a donde lleguen, pues habría que recibirlos, y Venezuela, haciendo atención humanitaria, pues allí los recibe y aprovecha esto como una plataforma política para presentarse como: estamos aquí del lado de la gente del Catatumbo, ya vamos a Colombia a negociar aquí con el ELN porque esto afecta a toda la región, y pues ese es el rol que están jugando. Pero lo que sabemos es que son ellos quienes encabezan el cartel de los soles, y el cartel de los soles es el que se está lucrando de estos cultivos y de estas economías ilícitas en el Catatumbo. Ok, entonces tiene estricta relación con, según ellos, un asunto humanitario, con toda la gente que está saliendo, en todo caso, hacia el lado venezolano. Y ellos están tomando control, abro comillas, de las personas que se van a desplazar, principalmente si son venezolanos, y hacia adentro de sus fronteras. Es mentira que están dentro de Colombia, instalados ahí de alguna forma. No, pues las fuerzas venezolanas no están del lado colombiano, ellos están desde el lado venezolano, pero también llamó la atención la semana pasada que el ministro de Defensa colombiano se reuniera con el general Padrino, el que hace las veces de ministro de Defensa en Venezuela. Eh, Naturalmente se reunieron del lado venezolano, porque si se reúnen del lado colombiano, pues hay un tema de una orden de captura internacional, y eso pues derivaría en más crisis con el régimen. Pero lo que se vio aquí fue como un reconocimiento tácito desde el gobierno colombiano hacia el régimen venezolano, cuando los dos ministros de defensa se reúnen y hacen una rueda de prensa conjunta para anunciar medidas para contener a los grupos armados y atender a la población víctima. Hay una crisis humanitaria, eso es una crisis obviamente internacional porque se trata de seres humanos de Colombia y también personas que son venezolanas. Pero entonces debería de haber una mayor interacción de organismos internacionales para poder solucionar un conflicto como el que tienen en este momento, y además todas estas personas que están desplazadas. Entiendo que están ahorita en algunos albergues, en algunos sitios en particular, pero ¿cómo se está atendiendo una crisis que es 100% humanitaria? Sí, pues como te mencionaba yo, es en lo que va del siglo es la más grave para Colombia. Muchos llegaron a la ciudad de Cúcuta, pero la ciudad de Cúcuta, yo creo que ninguna ciudad está preparada para que de la noche a la mañana te lleguen 40.000 personas. 40.000 personas, para ponerlo en perspectiva, es un estadio de fútbol como el Campín, como el Metropolitano en Barranquilla, lleno. Imagínate toda una audiencia de un concierto. Ese es el volumen de los desplazados que están. Entonces, por un lado tenemos la atención humanitaria, eso deben atenderlo, pues eso son medidas, sí, transitorias, eso es algo urgente que se debe atender, pero de fondo y detrás está el tema de defensa y el tema de confrontación con actores armados. Eso requiere otra respuesta. El gobierno colombiano le ha apostado a tener cierta cooperación con el régimen, pero es que el régimen se beneficia justamente de esta confrontación. Al régimen le interesa que el ELN tome control del paso por la frontera para no estar en riesgo. Entonces es muy ingenuo creer que va a ser Venezuela un aliado para resolver el tema en el Catatumbo. Bueno, y todo esto que ocurre, Daniel, está prácticamente al lado de las recientes declaraciones que también se ha juzgado muchísimo como con una crisis humanitaria que está
vigente en el Catatumbo, porque no se ha logrado resolver, por supuesto, por la magnitud de lo que está ocurriendo, está prácticamente en línea con las declaraciones recientes que hace Petro y que, por supuesto, generaron reacciones inmediatas por parte de Trump en los Estados Unidos y de muchos de los líderes mundiales, muchos con gran preocupación, otros como un Trump, por supuesto, tomando medidas absolutamente inmediatas que en todo caso iban a dañar no solo las políticas, todo lo que tiene que ver con lo diplomático, sino con la economía incluso de Colombia. Esto se logra resolver, pero de alguna forma el presidente de Colombia se sale completamente de sí y olvida que hay una crisis humanitaria, cómo se están trabajando estos temas, porque en paralelo entiendo que todavía la situación es un poco compleja en términos de diplomacia, en términos de lo que podría ocurrir en esa relación entre Petro, ¿verdad?, que es el máximo representante, y los Estados Unidos. Sí, la verdad, con lo que ocurrió el fin de semana, con esta crisis diplomática que afortunadamente duró unas pocas horas, para Colombia es preocupante para muchas personas en Colombia que la diplomacia se maneje es al calor de las redes sociales, que no se haga un uso de los canales tradicionales, que no estén diplomáticos de alto nivel gestionando cualquier disputa que pueda surgir. Llama también la atención el doble rasero que encuentra uno en el gobierno de Petro, de no querer reconocer el resultado en las elecciones de Venezuela, de no meterse en la disputa, de no querer quedar mal con el régimen, pero tampoco reconocer a quien fue el vencedor en las elecciones, argumentando que eso es un tema de los venezolanos y que hay una relación comercial entre Colombia y Venezuela, que hay muchos colombianos en Venezuela y muchos venezolanos en Colombia, y que por eso mismo hay que ser prudente con el manejo de las relaciones internacionales. Pero al mismo tiempo, el presidente caza una pelea con Donald Trump, con los Estados Unidos, que es un país del cual el 30% de las exportaciones colombianas tienen como destino los Estados Unidos. Más de 3.000 empresas en Colombia dependen de los negocios que tienen en Estados Unidos. Entonces no se entiende, fue un tema una disputa que surgió, eso fue noticia internacional por el manejo, el tratamiento a los migrantes deportados. El presidente enarbola unas banderas de la dignidad que no se entiende cómo si se aplican para un caso, pero no para el otro. Entonces es muy preocupante que ve uno que la política exterior no está alineada con defender unos intereses nacionales, con la soberanía, sino es con unos raseros que quisiera uno no creer que son ideológicos, pero que así parece demostrarlo eh, la actuación que ha tenido en los días recientes. Bueno, y se supone que ya se limaron asperezas, porque en todo caso a los países de América Latina no les queda otra opción, en todo caso, ¿verdad? Con respecto al tema de la diplomacia con los Estados Unidos, desde el foco comercial, obviamente también para un país como Costa Rica, Estados Unidos es el mayor mercado y el mayor socio comercial, y aparte de eso, pues por supuesto que siempre se han trabajado líneas estratégicas en torno a los temas de seguridad, del control marítimo, etc. Entonces, sí es un tema muy delicado. ¿Qué se puede esperar en los asuntos estrictamente migratorios? Porque todas estas personas, volviendo al Catatumbo, están, como ya bien lo señalaste, en albergues porque tuvieron que salir, no es para menos, huyendo con toda esta crisis. ¿Qué se espera? ¿Va a seguir eventualmente generándose una migración interna de un sitio a otro en Colombia? ¿O eventualmente podríamos esperar que más colombianos pretendan salir del país, no necesariamente a un destino como Estados Unidos, porque sobra decir que estamos viendo un bloqueo absoluto para todo el tema migratorio en Estados Unidos, y además con todas estas deportaciones masivas, que en todo caso también fue lo que generó la molestia de Petro. Que hay otra cosa que me interesa que también nos puntualices. En sana teoría, los deportados que iban a llegar a Colombia ¿eran migrantes ilegales o eran personas estrictamente con antecedentes criminales? Porque se habló mucho sobre el tratamiento específicamente hacia ellos por estar esposados y que había que pedir dignidad, ¿verdad? Por cuanto lo estaban haciendo de esta forma, pero ¿eso está realmente claro para ustedes?
No está claro que sean realmente delincuentes en los Estados Unidos. Sí está demostrado que eran migrantes indocumentados y ahí la sanción que aplica en el ordenamiento en los Estados Unidos es la deportación. Y estas deportaciones han servido como ejemplo de cuál es el tratamiento y cuán implacable va a ser la administración Trump. Y hemos visto que han llevado vuelos a Estados Unidos, a Brasil, incluso a México, Ecuador. Han llegado varios vuelos de esto y es lo que vamos a ver en los próximos días con Trump. Eh, ¿Qué esperar que ocurra en el Catatumbo en los próximos días? Pues el primer deber que tiene el Estado colombiano es recuperar el territorio. Y para eso han hecho ya un despliegue de operativos y de artillería en la zona para tomar el control y que las personas desplazadas puedan regresar. Sin embargo, ahorita es preocupante las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas colombianas. Se han reducido de una manera considerable, y hay que decirlo, durante la presente administración. En- Se han perdido, te quiero dar el dato, en 2012 las fuerzas militares tenían 240.000 efectivos, en 2024 tenían 170.000, sí, es la tercera parte, más o menos, en, en retiros y en bajas que ha habido en las fuerzas militares. También las capacidades de inteligencia y el poder aéreo se ven mucho más menguados y además del Catatumbo se está librando, hay frentes de batalla en Guaviare, en el Cauca, en el Chocó, en el Bajo Cauca antioqueño. Son muchos frentes de batalla para atender al mismo tiempo. Entonces, en Colombia confiábamos en que nuestras fuerzas militares tenían la capacidad para hacer presencia en todo el territorio y defender la soberanía. Ahorita de pronto podemos no estar tan tranquilos. Seguiríamos creyendo que sí, pero hay unas vulnerabilidades que no se pueden desestimar. Entonces, una vez recuperado el territorio, se espera que regresen las familias y que siga esta disputa con el ELN. Difícil creer que se retomen los diálogos en la mesa. No sé si la opinión pública estaría dispuesta a conceder que ello ocurre. Este gobierno ha sido supremamente generoso con el ELN. A cambio, pues no sabe uno a cambio de qué, cuáles han sido los beneficios tangibles de ser así de generosos, que mientras tuvo efecto el cese bilateral entre Fuerzas Armadas y el ELN, pues el ELN ya no se preocupaba de que lo persiguieran las fuerzas militares, pero se podía rearmar y podía enfrentarse a sus otros rivales como el Frente 33 de las FARC o el EPL, que es un grupo más pequeño que también hizo presencia en el Catatumbo, pero que ya no tiene la influencia justamente por recuperar todo este control y toda esta hegemonía que quiere tener allí el ELN. Entonces, a futuro, si tú me preguntas, pues ahí pues, tenemos preocupación en Colombia por lo que pueda ocurrir, pues tanto en el Catatumbo y lo que pueda resultar en las otras regiones donde también hay frentes de batalla. ¿Y a qué se debe específicamente esa merma en la cantidad de efectivos del ejército? Pues hay muchas razones, muchos oficiales fueron retirados cuando asume este gobierno, salieron cerca de 40 entre coroneles y generales, hicieron cerca de 40 bajas solamente para empezar. Y pues con estos números lo que te estoy diciendo es que puede ser casi una o dos generaciones de altos oficiales y para reemplazar eso toma tiempo, son los responsables de las primeras líneas eh, operacionales en las fuerzas militares. Entonces reemplazar ese talento humano es difícil y mientras se da ese proceso de formar una nueva generación, pues hay toda una fragilidad en las fuerzas militares que es explotada por los enemigos. El poder aéreo se ve limitado porque, por ejemplo, los aviones de combate de fabricación israelí son de los años 80 y tres gobiernos han aplazado la compra de unos nuevos aviones caza y no se han hecho tampoco. También hay unos helicópteros de fabricación rusa que requieren un mantenimiento, pero por el bloqueo que hay también con Rusia, entonces no hay quien haga ese mantenimiento. Son distintos factores. También las condiciones para los integrantes de las fuerzas militares ya no tienen los mismos incentivos y muchos han pedido la baja. También la moral está baja en muchos de los que permanecen y hay disputas internas entre corrientes dentro de las mismas fuerzas. Todo eso
es el cóctel y es una suma de factores para que las capacidades de las Fuerzas Armadas ahorita puedan estar reducidas con respecto a lo que fueron hace algunos años. Bueno, y Estados Unidos se ha caracterizado a lo largo de mucho tiempo, casualmente, por colaborar estrictamente con las Fuerzas Armadas en Colombia. Entonces, de alguna forma incide muchísimo, por supuesto, la línea ideológica de Petro, la llegada de Petro. ¿Cuánto le queda a Petro en el gobierno? Entiendo que están ya casi entrando en un proceso donde van a tener ya elección, o no sé si estoy mal. ¿Cuándo es que tiene que cambiar el gobierno de Petro? Y lo otro es este asunto, que normalmente Estados Unidos siempre ha estado colaborando con el ejército y pues obviamente con recursos económicos, con formación, con equipamiento. ¿Qué ha pasado con todo ese apoyo? Yo sé que en este momento, en todo caso, para toda América Latina están absolutamente bloqueados los financiamientos, porque ya lo dijo el actual encargado del Departamento de Estado, que se están revisando todos los conceptos de seguridad, de salud, de temas académicos, etcétera, para toda América Latina, incluso para la mayoría de los países a los que financia Estados Unidos. Pero antes de este paso de Trump y esta llegada de Trump de nuevo, ya se estaba sintiendo menos colaboración por parte de los Estados Unidos, que siempre ha sido histórico. Sí, efectivamente ha sido histórico. Con el Plan Colombia en los primeros 15 años, Estados Unidos hizo un aporte de cerca de 10.000 millones de dólares, tanto para asistencia humanitaria como para defensa. Esto potenció las capacidades de las fuerzas en Colombia de una manera exponencial y esto permitió, de cierta manera, salvar las instituciones. Pero en el momento actual, no solamente con el congelamiento desde que asumió Trump hace una semana, están congelados los recursos, sino ya desde el año anterior, el Congreso de mayoría republicana, que no es afín a este gobierno, ya había planteado ciertas objeciones, sobre todo por el manejo de las cifras de cultivos. Estaban muy preocupados en Estados Unidos, tanto que se ve venir que en algunos días el gobierno desertifique a Colombia en el manejo de las drogas. Esto sería otro hito muy preocupante y pues eso, la consecuencia natural es que pues Estados Unidos, si Estados Unidos financia, aporta unos recursos de cooperación para alcanzar unos objetivos y el país receptor no colabora o no hace lo suficiente para alcanzar esos objetivos, pues naturalmente esa financiación no cumple tampoco con su finalidad. Entonces es probable que se reduzca o se minimice. Habrá que entrar también eso a negociar y alinearlo con los nuevos intereses en migración que tiene esta administración Trump y también ver qué pasa en el futuro a mediano plazo. Tu primera pregunta era sobre cuánto le queda al gobierno de Gustavo Petro. Esta administración va hasta agosto del 2026, es decir, año y medio, pero te puedo anticipar que desde el último año, los últimos 8 meses de cada gobierno ya pues es poca su influencia porque ya la atención de la opinión pública que está enfocada en quién viene después. Sí, exacto, sí. Sí, eso es parecido a lo que estaba ocurriendo entonces en Costa Rica, que ya este 2025 se puede decir que va a estar todo el año enfocado en los políticos en campaña, Correcto. para ustedes también. Sí, el 2025, en esta tercera legislatura, que es el año del Congreso, que va por la mitad, es casi que la última oportunidad que tiene el gobierno de sacar adelante sus reformas sociales, porque ya en el último año electoral están pensando los parlamentarios en mantener su curul y ya pues las prioridades del gobierno no son las prioridades del Congreso. Bueno, y más allá de la diferencia que tuvo Trump con Petro, ¿qué estaban esperando en Colombia? Porque, por ejemplo, nosotros en Costa Rica sí gozamos de una relación bastante estrecha, afortunadamente, con Estados Unidos, pero también se analiza muchísimo que con estos bloqueos migratorios tan absolutos, que en todo caso no son nuevos, Obama igual ha deportado miles de personas, Biden también, que eso luego hay que revisar en cifras, porque yo sí creo que han maximizado un poco el asunto migratorio los medios de comunicación, porque los demócratas también lo han hecho. Pero antes de esta diferencia que tuvieron y donde tuvieron que ingresar
prácticamente ex líderes, incluso escuchábamos al alcalde de Medellín que salió rápidamente a buscar soluciones diplomáticas. Antes de esto, estrictamente, ¿cómo estaban visualizando en Colombia las posibles ayudas o cómo pueden cambiar potencialmente un acuerdo de paz, una paz total de la que tanto se habla en Colombia? A Colombia no le alcanza sin la colaboración de los Estados Unidos. ¿Pueden solos? Esa es la gran pregunta. Sí, yo creo que aquí Estados Unidos, como tú mencionabas con Costa Rica, que Estados Unidos es su principal aliado internacional en la región, pues para Colombia también. Incluso Colombia puede ser un aliado más consentido de Estados Unidos en el hemisferio que otros países. En 200 años de relaciones bilaterales nunca jamás había habido tanto problema como ahora con un gobierno, una administración colombiana tan reaccionaria y tan confrontacional con los Estados Unidos que por un tema ideológico de un gobierno que va, es muy preocupante que se ponga en riesgo toda una relación comercial de la que depende tanto la economía en Colombia, porque es muy difícil salir a reemplazar unas líneas de negocio que se han trabajado durante tantos años con otro mercado. No es ir a tocar la puerta a China y que al otro día te compren las flores, el petróleo, el café, los demás productos que se exportan de Colombia. Eso no se puede reemplazar de la noche a la mañana. Por eso desde el lado comercial es muy preocupante esta confrontación que hay, que quiso tener Petro con Trump en los últimos días. Pero con los temas de paz, por supuesto que es muy importante el apoyo de los Estados Unidos, pero también tienes tú que sentarte a pensar con quién estoy negociando, cuál es la, el interés que tiene el otro actor que está sentado delante de la mesa, porque ni el ELN ni las disidencias FARC son unos actores que estén interesados en más espacios políticos o en acceder al poder. Son grupos dedicados a la explotación de economías ilegales como el narcotráfico, como la minería, como la trata de personas, como el tráfico de armas. Y mientras esto sea rentable, ellos o otro grupo con otro nombre estarán allí para explotarlo. Entonces, mientras haya estas rentas ilícitas tan apetecidas, no creo que sea posible hablar de una paz total en los territorios de Colombia, donde estas economías sean lucrativas. Y el debate siempre es el asunto de la cocaína, ¿verdad? Uno lee muchísimo en torno a la cocaína, que por supuesto principalmente viene de Colombia. Hoy particularmente estaba escuchando cómo se desarticula una banda de crimen organizado transnacional dedicada al mercado puntual del tráfico internacional de la cocaína. Y decía que en diciembre ellos en España encuentran más de 300 kilos de cocaína que salió de los puertos de Costa Rica y que la mayoría de la cocaína que está llegando es de puertos de Costa Rica y de puertos de Colombia, casi que ya, y es muy triste decirlo, de forma natural, ya estamos nosotros siempre en el radar Colombia-Costa Rica. Colombia-Costa Rica, hay una estrecha relación con las organizaciones criminales. ¿Qué va a pasar? Porque lo decíamos al principio, mientras existan estas cantidades de cocaína sembrada y que además hay temas que tienen que ver estrictamente con la fumigación y que se había suspendido la fumigación aérea que se hace de una forma manual, artesanal. O sea, ¿qué proyecta Colombia para el futuro? ¿Vamos a seguir en un bucle, vamos a seguir en un círculo vicioso de forma permanente en un país como Costa Rica recibiendo toneladas de toneladas de toneladas de cocaína, incluso yendo a traerla? Porque ya aquí se sabe de organizaciones 100% costarricenses que van a Colombia a traer cocaína. Incluso está llegando ya marihuana de Colombia, que no era así antes. Hasta hace muy poco era marihuana traída de Jamaica. Pero, ¿qué podemos esperar, Daniel, para nuestros países? ¿Vamos a seguir en ese círculo? Yo creo que sí vamos a seguir en ese círculo y yo la verdad no soy optimista por lo que viene. Crece desaforadamente la producción de cocaína porque de igual manera crece el consumo y crece la demanda. Y ya no es solamente que la consuman en los Estados Unidos, que la consuman en Asia, que la consuman en Europa, ya también nuestros países productores se han convertido en países consumidores.
Y no solamente de cocaína, no solamente de marihuana, vemos también un auge de las drogas sintéticas. Entonces, un mercado que cada vez ofrece más variedad para los clientes finales. Vemos unas redes transnacionales que funcionan de manera modular. Cuando digo modular es una organización tiene a su vez muchos proveedores, le apuesta a muchos negocios en simultáneo. Entonces tú hablabas de 300, no sé si eran 300 kilos o 300 toneladas en España, pero 300 kilos, poquito más de 300 kilos. 300 kilos, cae un cargamento de 300 kilos, pero en paralelo no podemos estimar cuántos entraron y cuántos coronaron Claro. hasta puerto final. El gobierno colombiano, en cierto modo, sacaba pecho, se sentía orgulloso porque el año pasado aumentaron las incautaciones. Nunca se había incautado tanta droga como el año pasado, pero entonces también hay que preguntarse, nunca se había incautado tanta droga porque nunca se había producido tanta droga. Y se sigue produciendo más, y no es solamente la cocaína, sino son otras sustancias. Y en este juego, en esta economía, empiezan a entrar otros actores de otros países. Entonces vemos Centroamérica, Costa Rica con una tradición que no era la del crimen organizado, con unas condiciones de conflicto en Colombia que no las hay en Costa Rica, pero ya le empiezan a afectar. Ya Costa Rica se vuelve un paso obligatorio en esta ruta hacia el norte, en esta ruta por el Pacífico. Eh, Costa Rica además es vecino de Colombia por frontera marítima. Es más, está más cerca San José que la isla de San Andrés, y la isla de San Andrés es un enclave súper estratégico para el narcotráfico. Por allí, por ruta marítima, pasan drogas, pasan migrantes. Entonces, pues desafortunadamente ya vemos que los problemas de Colombia en crimen organizado no son solo los problemas de Colombia, ni los problemas del otro lado de la frontera, sino ya empiezan a ser problema y de Costa Rica, de Centroamérica, de otros países de Sudamérica. Ecuador, que es nuestro vecino al sur, no tenía los problemas de conflicto armado que tiene Colombia, y hoy tiene en algunas ciudades los indicadores de homicidios más altos que en los peores tiempos que tuvo Colombia hace unas décadas. Entonces, realmente, si tú me preguntas, yo no soy optimista de lo que viene. Yo creo que más que un círculo vicioso, esto va a seguir creciendo y con más fuerza. Y pues podríamos ver unas organizaciones criminales con un poder militar y quizá político que vuelvan a amenazar la existencia de nuestros estados. Claro, pero definitivamente, ya para cerrar en un minuto, Daniel, se ha demostrado que la lucha y la guerra contra las drogas no ha dado resultado. Ciertamente estamos en una tercera ola del narcotráfico en toda la región, que tiene que ver con ese ascenso que mencionaste de las drogas sintéticas, que hay un mayor consumo de las drogas sintéticas hoy en los Estados Unidos. Estados Unidos no es el principal destino de la cocaína que se produce mayoritariamente en Colombia y que además se reexporta hoy por hoy como una de las plataformas más importantes en Costa Rica, tristemente. Llega muchísima más cocaína a Europa y a países de Asia. Por ejemplo, vemos un país que es protagonista como Qatar, ¿verdad? Esos son temas muy impresionantes, y mafias extracontinentales que están operativizando todo este tráfico internacional. ¿Qué habría que hacer? Porque definitivamente la guerra no ha dado resultados. Ese combate abierto contra las organizaciones criminales no ha hecho que disminuya todo el conflicto y todo el problema per se, y todo lo que hay alrededor de la problemática del narcotráfico. Habría que hablar más desde mi perspectiva de la prevención del consumo de sustancias adictivas, pero ¿qué es lo que ustedes creen que podría solucionar? Porque yo sé que definitivamente el panorama no es alentador, para Costa Rica tampoco, menos en un año que es un año electoral, donde además las organizaciones aprovechan para blanquear capitales. En Costa Rica el sistema y el tema electoral es una piñata con recursos en efectivo para blanquear capitales, por ejemplo. Y ustedes están prácticamente también entrando en un proceso electoral. Ojalá que puedan dar, ¿verdad?, un salto hacia una perspectiva ideológica política distinta y dramática hacia la derecha o hacia un centro, ¿verdad? Pero más allá de eso,
una reflexión final, Daniel. No deberíamos de estar pensando en países como Colombia y Costa Rica, que tienen tantísimo que ver, mucho que ver, en que definitivamente no se trata de combate ni de guerra, sino de prevención de consumo de sustancias adictivas o tratar el tema con una visión distinta. Sí, definitivamente es una discusión que lleva décadas, prohibir o perseguir, pero aquí lo más importante que creo que yo que va a hacerse y es los países de la región que nos enfrentamos a esta problemática debemos estar alineados y en dar respuestas coordinadas. Que no puede estar Colombia atacando el problema por un lado, Costa Rica por otro, cuando las mismas redes transnacionales sí están coordinadas entre sí y por eso toman la ventaja. Yo creo que lo principal que hay que hacer es hablar el mismo lenguaje en la región para enfrentarnos a los mismos problemas. Bueno, de acuerdo, nos quedamos con eso, hablar el mismo lenguaje, cueste lo que cueste, porque tenemos ustedes con un país como Venezuela al lado, con todos los problemas que hay, todo lo que eso implica, nosotros con Nicaragua al lado haciendo frontera. Es bastante complejo poder aterrizar estrategias, ¿verdad? E interactuar con otros países cuando... Bueno, en Nicaragua yo lo digo como es, eso es una dictadura, eso es un régimen, es una dinastía y difícilmente vamos a poder solucionar algunos de los temas que más nos importan a todos a nivel regional. Muchas gracias, Daniel Arias, desde Colombia a Bogotá. Espero que puedas estar con nosotros prontamente en otro episodio. Muchas gracias, Tania, por la invitación y espero que nos podamos reencontrar. Así es, gracias. Y gracias a todos ustedes. Vayan, como les digo siempre, a seguir el canal en YouTube. Vean el podcast, pero denle en seguir también. Y pueden escucharlo en nuestro canal de Spotify. Así que vamos a seguir sensibilizando y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.